Bienvenido, Edson, adelante. Gracias, Arlini. Y gracias a Isaca por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Mucho se habla hoy de la resiliencia cibernética y efectivamente pues es algo de lo que nos toca trabajar muchísimo en las organizaciones hoy, ¿no? A ver, creo que esto sí ya se le terminó la pila. ¿Ah? Sí, pero no pasa. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. No, ahí está. Listo. Bueno, entonces, ¿y realmente por qué se da esto? Imagínense que quienes invierten aquí su dinero, bolsa, acciones, cosas por el estilo. Levanten la mano, por favor. ¿Sí? Gabriel, Garrat, por ahí, no veo bien. Bueno, ¿sí? Y a los que invierten, bueno, y los que no invierten también tienen que tener una idea de esto. ¿Qué pasa si yo les digo que si ustedes me dan $20,000, yo les devuelvo $25,000? ¿Buen negocio? ¿Mal negocio? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo? ¿No? 18 meses. Mal negocio. Por ahí alguien tiene una capacidad de inversión mayor. Ya. ¿Qué pasaría si ustedes me dan $20,000 y les devuelvo 50? 18 meses. ¿Buen negocio o mal negocio? ¿Ah? La confianza, mi palabra. ¿Qué pasa si ahora me dan 20 y les devuelvo 200,000? Pues uno se puede arriesgar un poquito más. Gabriel ya comienza a pensarla. No, efectivamente, ¿no? ¿Y qué pasaría si es que ya no les digo eso? Si no les digo, dame $20,000, nos vemos en 18 meses y tienes $4 millones. Ahí sí ya suena más tentador la cosa, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que obtiene de retribución un cibercriminal justamente con su inversión. Hace unos meses, efectivamente, Sergio por ahí nos estaba comentando Europol, ¿cierto? Europol, el FBI y otras fuerzas del orden, pues estuvieron justamente haciendo una redada a una de estas empresas cibercriminales, ¿no? Estos grupos cibercriminales más conocidos. Particularmente uno de ellos que se llama Lockbit 3.0. Muy seguramente, un grupo de ransomware, ustedes lo conocen, han visto su pantallita, algunos otros han visto la pantallita en la computadora de su trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, ese Lockbit 3.0 fue intervenido. Y parte de lo que comenzó a revelarse por esa intervención fue al hacer un análisis, ¿cierto?, de justamente las billeteras virtuales, encontraban que más o menos en 18 meses, ¿sí?, en 18 meses, esta empresa cibercriminal había generado más de $1.000 millones en el mundo, ¿sí?, en 18 meses. Obviamente es uno de los grupos más conocidos, más activos y demás. Pero adicionalmente, esos $1.000 millones fueron pues, generados más o menos por unos 193 empleados, ¿no? 193 asociados, por llamarlo así. Y esos señores, para que se conviertan en asociados, justamente tienen que pagar una inscripción, ¿sí? Esa inscripción, $20,000 justamente, es la que les permite tener acceso a una suite de herramientas, a colgar sus ataques y la información robada de las personas pues, en el portal de Lockbit, entre otros beneficios, ¿cierto? Pero adicionalmente, obviamente nada es gratis en esta vida, Lockbit se queda, el grupo criminal principal, ¿cierto?, se queda con un porcentaje de los ingresos. Con lo cual, haciendo cuentas, cada uno de estos señores, en promedio, 193 personas en promedio, recibieron aproximadamente $4 millones, 4.5 casi millones de dólares. ¿Buen negocio? ¿Mal negocio? ¿Mal negocio? ¿Por qué? Porque es mal habido, pero no porque sea mal negocio el retorno de la inversión, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Obviamente hay un negocio importante para el cibercrimen y por eso es que las empresas terminan siendo golpeadas cada vez más, ¿cierto? Las empresas pagan el rescate, mucha empresa dice, jamás pagaría el rescate, ¿cierto? Pero pues, hay situaciones y situaciones. Y efectivamente lo que vemos es que más o menos el 50 al 60% de las empresas que son atacadas con casos de ransomware terminan pagando. Negociarán para abajo, harán jugadas y demás, pero pues lamentablemente esa es la realidad.
Y eso nos lleva a que justamente los ciberataques como tal sigan siendo de esos casos que más nos golpean en las organizaciones, lo cual nos lleva a comenzar a construir o seguir fortaleciendo por lo menos lo que llamamos la ciberresiliencia. Para que tengan una idea, justamente aquí veíamos un listado pues, que pudimos hacer un análisis de unas fuentes de información que tenemos, y de esta muestra de ataques de ransomware, fíjense cómo está cada una de las industrias, ¿cierto? Sector financiero, cada vez un poquito más abajo, normalmente por el nivel de preparación, pero también cada vez que cae el sector financiero, pues la afectación es mucho más grande, ¿cierto? Y por otro lado, industrias que de repente antes no necesariamente eran las más llamativas para los cibercriminales, pero los cibercriminales se dieron cuenta que efectivamente, si es que yo paro una planta, inmediatamente comienzo a generar un lucro cesante inmenso en la organización. Entonces, obviamente, tecnología, manufactura comenzaron a subir en este ranking, ¿no? Bueno, eso nos lleva a ese problema interesante. Entonces, ¿a qué le llamamos resiliencia? Y Sergio ya nos estaba comentando un poquito hace un rato, pero efectivamente la ciberresiliencia, fíjense, es la capacidad de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a una situación. En este caso, ¿cierto? Estamos hablando pues, de ciberataques en general, incidentes de seguridad, porque no necesariamente son ciberataques. Lo cual nos lleva a no todo es tecnológico. ¿Sí? Entonces, cuando nos atacan, pues no quiere decir que reinicio el servidor y la cosa se restauró. Normalmente, cuando hablamos de resiliencia organizacional, tenemos que tener en cuenta que este tipo de cosas engloba muchísimo más que solamente la parte tecnológica. Para eso, pues, un marco interesante que nos da información de este tipo de situaciones es este marco de ciberresiliencia internacional de esta organización que se llama el ICOR. Ellos nos hablan de 12 disciplinas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la continuidad del negocio, respuesta a emergencia, gestión de crisis, etcétera, todos los que podemos ver aquí. Y efectivamente, si los vemos de esa manera, son situaciones que de alguna manera, cuando nosotros estamos pensando en una gestión de crisis desde el punto de vista de nuestra organización, alguien debería estar haciendo cada una de estas cositas, ¿cierto?, en esas situaciones. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Es que es un ciberataque, activo a ciberseguridad, activo a continuidad del negocio, y nos olvidamos de legal, de qué hacemos con la salud financiera y viabilidad de la organización, nos olvidamos incluso de talento humano. ¿Qué va a hacer la gente trabajando 24 horas por 3 semanas? Uno de los principales efectos de un ataque de ransomware en la organización, ¿saben cuál es? El burnout de la gente. ¿Por qué? Porque comenzamos a correr contra el tiempo, comenzamos a tener muchas presiones, especialmente cuando la empresa no está preparada para gestionar, no está madura para gestionar ese tipo de situaciones. Y lamentablemente eso se deja de lado. Entonces realmente hay una cantidad de cosas que hoy venimos haciendo, pero que no necesariamente se hacen de la manera más adecuada en toda la organización. Bueno, lo anterior era en general cómo manejamos la resiliencia en las organizaciones. El 2022, el World Economic Forum publicó este marco que creo que es súper interesante, porque de alguna manera nos permite recoger un poquito ese concepto de qué es la ciberresiliencia y qué incluye esto, ¿no? Cuando hablamos de ciberresiliencia, bueno, ya vimos qué es resiliencia, pónganle la palabra ciber adelante, es eso, ¿no? Básicamente estamos hablando de todo esto, pero de cara a la parte ya más tecnológica, más cibernética. Cuando apareció este framework del web, ¿cierto? Pues ustedes pueden igual googlearlo y ahí está el reporte completo con cada uno de los detalles de esto, pero nos comenzaba a hablar de cada uno de los componentes que como organización tendríamos que tener en el radar. Obviamente, pues uno de los temas más complejos de manejar en esto siempre es la cultura, ¿cierto? Pero realmente es uno de los temas más críticos. Segundo, todo lo que tiene que ver con priorizar nuestros riesgos, después seguir construyendo todas las capacidades pues, de controles de seguridad que deberíamos y demás, hasta construir justamente lo que nos va a permitir darle continuidad a una situación cuando tengamos un impacto en la organización. Hoy la idea es que vayamos revisando justamente esos 5 pasos que nos van a llevar a construir esto o a reforzar esto en nuestra organización. El primero de estos puntos, el primer paso, como les decía, de repente el más crítico aquí, porque si no tenemos la aprobación y no nos lo compran en la alta gerencia, olvídense, no hay proceso, no hay proyecto, no hay negocio. ¿Sí? Entonces, reforzar la cultura de ciberseguridad es un tema sumamente crítico. Cultura de ciberseguridad no solo es concientización, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un ejemplo gráfico de un caso de phishing. ¿No? Ahí está, un engaño.
Entonces, vemos esas situaciones y de alguna manera encontramos que obviamente tenemos que seguir trabajando en la concientización. La gente hoy, ¿cierto? Un directivo en la organización, o un gerente de recursos humanos, si es que alguno de los empleados de la organización se roba un mouse, inmediatamente está fuera. Pero el que se lleva la base de datos de clientes, no, es fresco, se equivocó. ¿No? El que compartió sus contraseñas en internet, no, es que recién ha llegado la semana pasada. ¿No? Entonces, ese tipo de situaciones que pueden generar un impacto muchísimo mayor que el solo mouse, ¿cierto? No se entienden. Entonces, tenemos que seguir construyendo justamente esa cultura de ciberseguridad por otro lado y obviamente la concientización es una de las partes más importantes. Pero por otro lado, tenemos que trabajar en otras aristas. Tenemos que ir dándoles esos niveles de conocimiento, experiencia, no solamente a todos los empleados para no caer en un caso de phishing, mencionaba un BEC, ¿cierto? Un Business Email Compromise y cosas por el estilo, sino de repente deberíamos ir comenzando a construir todas esas otras capacidades que nos van a llevar a tener una mejor cultura de ciberseguridad. No puedo comenzar yo a estructurar un programa de concientización o de cultura en ciberseguridad, solamente pues enviando pruebas de ingeniería social y boletines para que la gente detecte que es un phishing y que no es, ¿cierto? Eso es parte justamente de las acciones que yo debería tomar de repente después de haber realizado una evaluación integral de la cultura de ciberseguridad. Y no necesariamente lo que es importante o más urgente para un área será lo más urgente para otra área, especialmente cuando estamos hablando de una organización grande, ¿no? Segundo, nosotros muchas veces somos más que confiados, ¿cierto?, en las capacidades de nuestros equipos de tecnología y de ciberseguridad para gestionar estos temas. Pero por otro lado, cada vez que pedimos un presupuesto para una capacitación, nos dicen, vamos a ver si es que nos alcanza este año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que después discutimos, peleamos el presupuesto, nos dicen efectivamente, ese curso está a $3.000 y si mañana se te va el chico, ¿qué pasa si no le pagas el curso de $3.000 y se te queda, ¿no? Eso es el peor de los problemas que podemos enfrentar y realmente hay que tenerlo en cuenta. Entonces, evaluar dónde están los conocimientos de nuestro equipo de tecnología, de seguridad, en temas justamente específicos a los que les corresponde, es otro de los temas complejos. El entrenamiento y concientización que va a venir justamente hacia adelante y ojalá como resultado de los dos primeros, la capacitación especializada, que es otro tema sumamente crítico, ¿cierto? No todos tienen que ser expertos en desarrollo seguro en una organización, ¿no? No todos tienen que ser expertos en gestión de cibercrisis en una organización. No todos tienen que ser expertos en hardenización de servidores Windows. Pues, para eso hay conocimiento especializado que yo debería ir dando según el rol de cada uno de los empleados. Y después, yo creo que lo que de alguna manera permite, si es que el ataque no nos gana, ¿cierto?, pero nos permite como materializar el entendimiento de qué sí es un ataque, cuál es la importancia de mi rol y cómo yo interactúo o no, son las simulaciones, tanto ejercicios de escritorio como las simulaciones un poquito más avanzadas que de alguna manera nos van a poner en esas situaciones complejas. ¿Cómo es que se ve justamente ese paso a paso de llevar a construir ese plan de entrenamiento y concientización? Como les decía, ¿cierto? Hoy la capacidad de entender a dónde quiero llegar con ese plan, ¿sí? Porque muchas veces nos lanzamos a la piscina sin habernos puesto flotador y no sabemos nadar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos tienen que llevar a entender nuevamente por qué estoy haciendo este programa de concientización. Segundo, evaluar justamente lo que decíamos, conocimiento y conciencia, no conocimiento pues un CISP, un CSF, no. Tenemos que ir a justamente, vamos a poner qué conocimientos yo quiero que la gente, mis empleados, en general de la organización, necesitan manejar. Para ello será cómo construir una contraseña compleja, de manera sencilla, obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que yo debería estar evaluando. Pero también evaluar el conocimiento de mis empleados en temas de estos. Adicionalmente, hoy tenemos un reto, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, tenemos empleados que tienen algunos roles muy críticos en la organización. Y pues tenemos que decirlo claro, las amenazas no solamente vienen de afuera, ¿sí? Entonces también tenemos que entender que hay amenazas internas. Entonces, así como hay amenazas externas, hay amenazas internas, y acá lo que tenemos que entender es, ojalá,
ahora ya hay metodologías un poquito más avanzadas, entender el perfil psicológico de la persona y si es que es la persona que debería estar en un puesto tan crítico, por ejemplo, como la administración de las cuentas de la empresa, o de repente la persona que se encarga de la administración de SWIFT, o incluso de la administración de tecnología, de ciberseguridad o recursos humanos. Son puestos sumamente críticos y de alguna manera tenemos que entender si es que esa persona es un poquito más propensa a que si alguien lo contacta a cambio de un incentivo económico, le va a abrir la puerta al cibercriminal. Jalado de los pelos no es, ¿sí? De hecho, muchos de los que trabajan en el sector financiero seguramente ven esto, ¿no? Hay grupos criminales que se dedican justamente a buscar personas que están dispuestas a recibir una platita a cambio de hacer algo. Algo que puede no ser nada complejo, ¿cierto? Dale doble clic a esto, pásame el usuario y contraseña, cosas por el estilo. Pues, nuevamente, si la empresa no entiende que esto es muchísimo más grave que robar un mouse, entonces estamos en una situación compleja. Eso me va a llevar al siguiente punto. No quiere decir que lo vamos a votar directamente, ¿no? No quiere decir que si no sabe de gestión de riesgo lo sacamos al chico, pero sí nos lleva a entender qué es lo que yo tengo que reforzar en cada uno de los roles de mi organización y finalmente recién ahí puedo lanzar mis boletines, la prueba de phishing, idealmente ya cuando esto es un proceso ongoing. Ahora, ¿qué capacitamos en la gente? Entonces, obviamente, decíamos, pues el administrador de tecnología debería saber de algunos conceptos de gestión de parches, de hardening, de cosas por el estilo. Bueno, hace unos años, yo creo que ya el 2020 sacó el NIST, justamente este framework, que si bien está más pensado pues en todas las operaciones que de alguna manera los roles de ciberseguridad deberían entender y comprender y qué skills y tareas deberían construir cada uno de ellos, pues sí que nos da un vistazo. Obviamente en el día a día de nuestras organizaciones de repente esto va a ser un poquito más complejo, ¿cierto? Del quinto punto en adelante, pero al menos esos 4 primeros sí que nos da muchísima información valiosa. De los otros podemos aprender algunas cosas y adaptarlas a nuestra realidad de la empresa, pero estos 4 primeros de hecho tienen muchísimo valor para prácticamente toda la organización. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos si vamos al framework como tal, entramos al detalle, pues vamos a encontrar exactamente qué es lo que deberíamos tener en cada uno de esos puntos. Y si se fijan, son temas que si bien suenan naturales, muchas veces no lo hacemos. ¿Sí? Supervisión y gobierno. O sea, ahí tenemos desde temas de gestión de proyectos hasta asesoramiento legal en ciberseguridad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos la fuerza laboral, ¿sí? La empleabilidad en ciberseguridad en nuestra empresa. Diseño y desarrollo, nuevamente, temas sumamente técnicos que quizás nunca le hemos hecho un deep dive y dado todos los conocimientos y recursos justamente a esas personas que tienen en sus manos este tipo de temas. La implementación y operación, todo lo que tiene que ver con ya la parte un poquito más justamente de administración y demás, y la protección y defensa, donde seguramente estarán esas capas más técnicas ya para prevenir esos ciberataques. Entonces, realmente este es un framework muy valioso que nos va a ayudar justamente a entender qué capacidades yo debo construir en cada uno de esos recursos de mis áreas. El segundo punto, el segundo paso, es evaluar y priorizar ciberriesgos. ¿Por qué es importante esto? Obviamente aquí tenemos una situación bien compleja y es, todos queremos quedar súper bien, implementar el último framework y estar súper certificados y no sé qué, pero lo cierto es, voy a hacer pinchaglobos aquí, ¿no? Pero nadie le interesa en la organización, ¿no? Entonces, a menos que evidentemente haya un tema de cumplimiento o que la organización lo tenga como un objetivo, ¿sí? Pero si no, lo que nos toca hacer es trabajar en mitigar los riesgos, en gestionar nuestros riesgos de alguna manera, ¿sí? Entonces, cifras interesantes, pues que ya las conocemos, que de alguna manera 73% al menos de las organizaciones han sido víctimas de un ataque, las otras todavía no lo saben, ¿no? Después, el 24% dice haber sufrido, pues esto es imposible, ¿cierto? Esto es muchísimo más grande, pero al menos el 24% de las organizaciones dicen que ha sufrido un ataque muy significativo. Pero después fíjense cómo es lo que se espera que veamos, ¿cierto? Se espera que los casos de ransomware sigan incrementándose y acá un tema bien interesante. Los cibercriminales hoy están adoptando una técnica adicional de negociación
y es, una vez que ustedes tienen un ataque de ransomware y aparecen en el portal del cibercriminal, paguen o no, ya tienen un problema, ¿no? Si pagan, ¿por qué pagó? Y si no pagan, pues igual se exponen los datos y por qué se expusieron mis datos. Entonces, paguen o no, ya tienen un problema. El cibercriminal lo sabe. Hoy lo que estamos viendo es que además tienen una herramienta de negociación que es, no te voy a publicar en el sitio web si llegamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, los casos de ransomware siguen incrementando y se espera que se sigan incrementando. Y de hecho acá hay dos temas bien particulares, y es que también se espera que se incremente, por un lado, la gestión de riesgos con terceros, los riesgos, disculpen, de terceros, y después el abuso de tecnologías emergentes, ¿sí? Particularmente la nube ya no la estoy colocando ahí como tecnología emergente porque pues es un commodity prácticamente para todos y muchísimos de los goles que estamos viendo hoy vienen por la nube, pero adicionalmente lo que se espera que esté creciendo hacia adelante es todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que también hoy ya está siendo muy utilizado para perfilar mejor los ciberataques e incrementar la efectividad. Bueno, déjà vu, ¿no? Muchos de nosotros vimos esto el 19 de julio, ¿cierto? No se me ha colgado la máquina, por si acaso. ¿Y esto qué pasó? Justamente fue el apagón mundial que se generó a nivel tecnológico, que se generó por la actualización de CrowdStrike, ¿no? CrowdStrike Falcon, software súper conocido, muy efectivo en temas de bloqueo y ataque contra temas de malware, pero pues efectivamente, así como cualquiera de nuestras organizaciones, es una organización que también comete errores, ¿sí? Y en este caso, por lo menos en esta zona horaria, nos agarró en plena madrugada, ¿no? Entonces estábamos todos bien dormiditos y en eso nos comienzan a reventar el teléfono para decirnos que las pantallas están quedando azules y que no sé qué pasa y demás. Entonces, básicamente se había desplegado una actualización. Obviamente es un software súper utilizado, muy conocido, muy popular, y eso llevó a que haya una afectación en 8.5 millones de equipos en el mundo, ¿sí? Pues no era un WannaCry, ¿no? Entonces, de alguna manera había que retornar la operativa, pero sí tenía su complejidad. Tenías que ir al equipo, pues hacer algunas acciones y reiniciarlo y ya estabas, ¿no? Pero eso, pues, cuando tenemos 3 computadoras está bien. Cuando tenemos miles de computadoras, ya la cosa cambia, ¿no? Entonces la gente se compartía la contraseña, por ejemplo, del BitLocker, ¿no? Se pasaban las contraseñas de administrador para reiniciar la máquina. Ojalá se hayan cambiado después de eso. Eso es solamente el problema inicial, ¿cierto? Después de eso, ¿qué pasó? Encontrábamos que las pantallas seguían azules y pasaban las horas. Y empresas, particularmente transporte y particularmente aviación, ¿cierto?, fueron de las más afectadas. Veíamos vuelos que se perdían, veíamos que no sabían exactamente qué hacer y que en el pasar de las horas comenzaron a generarse unas pérdidas sumamente importantes. Una de las empresas dentro del grupo de Marsh se llama Guy Carpenter, es una empresa de corretaje de reaseguros y ellos lo que hacen es justamente tratar de colocar esos seguros mucho más grandes que las empresas pues, a nivel local no pueden colocar. Y estos chicos, en parte del análisis del evento que hicieron, fue que aproximadamente las pérdidas aseguradas, ojo, ¿cierto? Aseguradas por el ataque, por el incidente de CrowdStrike, estaban ascendiendo aproximadamente a los $1.000 millones. ¿Esto es importante? Es muy importante, pero adicionalmente, cuando resalto la palabra aseguradas, es que si ustedes tienen un seguro de riesgo cibernético en sus organizaciones, seguramente muy pocos la tienen, no va a ser que levanten la mano, porque pues, en principio es más o menos confidencial. Lo cierto es que van a tener una parte de este tipo de incidentes que no está asegurado, ¿cierto? Normalmente, en las cláusulas que ustedes van a leer, como la zona de los deducibles, lo que van a ver es que hay unas primeras horas donde la pérdida corre por nuestra cuenta. Normalmente son 24, 48 horas, dependiendo del seguro que ustedes tienen. Las pérdidas mayores, seguramente en este caso, se generaron justamente en esas 24, 48 horas no cubiertas, lo cual nos llevó a que seguramente esta cifra sea muchísimo más grande de lo que estamos viendo aquí, ¿no?
Bueno, y acá un poquito de las cifras de, por lo menos en March, el equipo de corretaje de seguros cuántos reclamos recibió, y aproximadamente estamos hablando de casi 500 empresas afectadas, de las cuales estamos hablando de empresas muy, muy grandes y que obviamente esta afectación superó el deducible de la póliza, ¿no? Entonces, como empresas, pues lógicamente si sufrimos un ciberataque, pues para ponerlo en sencillo, más o menos 4 puntos que son los que más se pueden afectar, ¿cierto? Afectación económica prácticamente, obviamente, a menos que seamos una beneficencia, nuestra organización quiere ganar dinero, pues, ¿no? Entonces, la afectación económica es un tema sumamente crítico para muchas de las empresas y muchas de las cosas se vuelven afectación económica, ¿no? Entonces decimos, no, la reputación. Sí, pero si es que no tienes reputación, no te compran, tienes pérdidas de ingresos, ¿no? Pero la reputación es un intangible, sí, pero pues, si tú eres un supermercado y tienes una brecha de datos, posiblemente lo que vayas a hacer es darle gift cards a la gente. Eso es una pérdida, ¿sí? Afectación al medio ambiente. Dependiendo de la industria en la que nos movamos, efectivamente podemos generar afectaciones de este tipo, explosiones, aperturas de compuertas, cosas por el estilo, y por supuesto otro de los temas que tiene que ver con la vida de las personas, que es de los más importantes obviamente que tenemos que tratar. Eso nos lleva a cómo evaluamos los riesgos. Entonces, ¿cómo evaluamos los riesgos? Finalmente hoy 3 tipos de metodologías, ¿cierto? Lamentablemente la más sencilla, pero también la más cuestionada en las organizaciones suele ser la de arriba, ¿cierto? La cualitativa. Muchos de nosotros seguramente la tenemos y cuando nos vamos a presentar estos mapas de riesgo, ¿sí? Diferentes escalas de colores y demás, unos de 4, 3, 5, 10, etc. ¿no? Lo cierto es que nos vamos a la alta gerencia y pues la verdad lo que para nosotros es rojo, no es rojo para ellos, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer problema. Entonces, ¿cómo alineamos los criterios de lo que es alto, medio, bajo para nosotros y para ellos? Segundo, hacemos un trabajo espectacular, levantamos todos los procesos de la compañía y tenemos 35 redonditos justamente en cada celda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Sí? Otro problema que nos presenta esto. Y obviamente tienen otros temas de complejidades. Entonces ahí comenzamos a ir avanzando y comenzamos a tratar de darle como una diferencia y ponerle valorcitos numéricos y demás. Y entonces comienzan a aparecer esas metodologías semi-cuantitativas que la verdad son bastante usadas, bastante más finas últimamente y se ven bien simpáticas. Y lógicamente algo que, de lo que hablábamos en la conferencia que dimos el año pasado aquí, eran los temas de cuantificación, que de repente esas metodologías cuantitativas hoy están siendo de alguna manera un poquito más aceptadas justamente por esos grupos que son los tomadores de decisiones de las organizaciones, ¿sí? Podemos hablar nuevamente en un idioma que nos entienden, ¿cierto? En términos monetarios, podemos hablar de justamente el retorno de la inversión que ellos están haciendo en ciberseguridad, porque cuando valía $5,000, $10,000 no pasaba nada. Cuando ya invertimos centenas de miles de dólares o millones de dólares, pues la cosa ya cambia, ¿no? Ya estamos golpeando al negocio para dirigir ese dinero en otro lado. Entonces tengo que demostrar justamente el retorno de la inversión. Y ahí viene un tema que sí que tenemos que atacar en esto y es qué debo cuantificar y cómo hacerlo. Hay unas metodologías por ahí, nosotros tenemos varias propietarias dentro de Marsh. Simulaciones Monte Carlo suele ser bastante común, ¿cierto? El gran problema es que tenemos 3 datos de ataques reales, ¿no? Entonces nos toca realmente comenzar a bucear o utilizar algunas metodologías como FAIR también, que está siendo bastante aceptada en el mercado. Vamos al tercer paso. La parte que le gusta a la mayoría, ¿no? Entonces se saltan los 2 primeros y ¡fua!, a implementar controles de seguridad. Entonces, la implementación de controles de seguridad en general nos lleva a esto, ¿no? Pues hay muchísimos frameworks, ustedes adoptarán algunos FIEXIS, etcétera. Bueno, el NIST 2.0 siempre cae bien, ¿cierto? Y en general, algo que es bien simpático en esta evolución, de alguna manera, fuera del reordenamiento de algunas cosas, es toda la parte que tiene que ver con el gobierno. ¿Por qué el gobierno es importante aquí? Justamente se enlaza con el primer paso que estábamos diciendo, ¿cierto? Si es que esto no viene desde arriba, olvídense de todos estos puntitos de abajo, ¿no? Porque no los van a tener, no va a haber presupuesto o les van a dar pues una miseria para construir eso. Entonces realmente toda la parte que tiene que ver con justamente
que esté claramente definida la estructura de gobierno a nivel de ciberseguridad, que estén claramente aprobadas, comunicadas, reforzadas las políticas y, por supuesto, que tengamos unos riesgos adecuadamente identificados y priorizados, es parte de lo que tenemos que hacer. Siempre pensando lo que les decía, ¿cierto? En estos 5 criterios. 1, todo lo que tiene que ver con las personas. Ya vimos que es de los puntos más críticos que atacar, entonces las personas tienen que ser parte fundamental de cualquier estrategia de ciberseguridad. No solamente, nuevamente, es contratar una herramienta y ponerla a mandar phishing. Eso no es, ¿no? 2, procesos. ¿Cómo me aseguro que los procesos de la compañía tienen adecuados controles de seguridad y que efectivamente los procesos de tecnología y de seguridad están bien establecidos y acorde con lo que esto nos sugiere? 3, la tecnología. Nuevamente, la tecnología que produce nuestra organización, que adquiere, que modifica, etcétera, personaliza, tiene que contar con controles de seguridad, pero también la tecnología de seguridad tiene que estar bien tuneada, ¿no? Y ahora vamos a entrar un poquito más a eso. El cuarto punto son nuestros terceros, y de hecho veía una cifra el otro día de Security Scorecard, ustedes conocen esta empresa que tiene una suite de Cybersecurity Rating bien interesante, y decía que aproximadamente hoy el 73% de las brechas de seguridad tiene al menos un vector de afectación de riesgos de terceros, ¿sí? Sea que alguien está utilizando una explotación de alguna herramienta de un tercero, o sea que el tercero sea el que nos genere una afectación como vimos ahí. Pero el quinto punto de repente es de lo más interesante, ¿no? Muchas veces, y nos pasa a veces en las organizaciones, estamos tan metidos en el día a día que ponemos a trabajar, a construir, a reforzar cosas que ni al atacante le interesan, ¿no? Entonces eso es porque realmente no estamos pensando nuevamente en qué está haciendo hoy el adversario, ¿sí? Reforzamos cosas, pero no estamos teniendo en cuenta cómo actúa un cibercriminal. Y esto es de la parte más relevante. Los frameworks son unas herramientas espectacularmente útiles, pero nuevamente son cajas de herramientas. Nadie los obliga, a menos que haya una regulación, ¿cierto?, a que sus organizaciones tengan que cumplir exactamente con cada una de las cajitas y controles que nos dan estos. Son recomendaciones. De ahí cómo las organizamos, cómo las priorizamos, ese es nuestro negocio. Eso nos lleva al siguiente punto. Cada una de esas cajitas tiene un costo. Demostrar el retorno de la inversión es de los temas hoy más críticos que tenemos que hacer. Algunas de las formas, obviamente el nivel de seguridad, pues, pero para un gerente general, a menos que haya venido de la parte tecnológica, que yo pase del 2.3 al 2.7, más o menos lo mismo, si mañana me van a hackear igual, ¿no? Entonces eso, pues, normalmente es una de las formas, pero no necesariamente la única. La reducción de las debilidades técnicas, otra de las formas que de repente hoy podemos encontrar para decir que estamos haciendo bien nuestro trabajo. La mejora de nuestros indicadores de seguridad de la información y ciberseguridad, la mayor resiliencia que normalmente se ve reflejada, ¿cierto?, con menores tiempos de indisponibilidad, lo cual pues en general sí que es mucho más palpable, especialmente en algunas organizaciones donde se caen las soluciones pues cuando uno más las requiere, ¿no? Después, la obtención de alguna certificación. Hay algunas organizaciones a las que sí les sirven las certificaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, quiero cumplir con ISO 27001 porque de esa manera mis clientes van a entender que puedo hacer negocio con ellos, que tengo mayores controles, etc. PCI, hay algunas personas, algunas empresas que le ponen la estrellita, ¿no?, el certificado, el logo de PCI ahí, listo, chévere. Y efectivamente, el sector financiero tiene otros beneficios, como la reducción del patrimonio requerido, la reducción de pérdidas, entre otros, que efectivamente son temas que hoy se puede demostrar, ¿no? Antes de la implementación de estos controles o de estas herramientas, pues realmente uno de estos ataques nos podía costar $4 millones. Hoy lo que estamos estimando es que nuestra respuesta sería mucho más rápida, el nivel de afectación sería mucho menor, etcétera. Eso nos lleva a que de repente hoy las pérdidas sean de 1 millón, ya no de 4. ¿No? Y por supuesto la mejora de la imagen reputacional. Ahora, ¿qué implementar primero? Nuevamente, ¿no? Entonces, una cosa es la evaluación de cuáles son esos riesgos más importantes, pero por otro lado también hoy podemos ver justamente cuáles son esos controles que de alguna manera nos demuestran que tienen un mayor nivel de efectividad que otro, ¿no? Entonces, este es un grafiquito interesante que lo extrajimos justamente con nuestro equipo de Analytics a partir de una información de miles de empresas que habían llenado una autoevaluación de March, ¿no? Entonces, es bien interesante porque el hardening de alguna manera es lo que hoy está ayudando a reducir con mayor la frecuencia, con mayor efectividad de un ciberataque en nuestras organizaciones.
que bien o mal la tiene la gran mayoría de las organizaciones. Bien o mal porque muchos dicen que lo tienen y al final pues, es cualquier cosa, ¿no? Y lo otro es el segundo punto, gestión de usuarios privilegiados. La gestión de usuarios privilegiados es una cosa sumamente compleja, sumamente importante en las organizaciones y normalmente lo dejamos, pero al final, ¿no? De hecho, que el usuario privilegiado tenga un MFA pues, es un dolor de cabeza terrible para un red team o para un atacante. Y lamentablemente no queremos darle dolor de cabeza a la gente, entonces no se lo pedimos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son pues, de difícil implementación, un poco más costosa, pero pues una vez que lo hacemos, la verdad que tiene una efectividad muy grande. Fuera de todos los temas de EDR, CIEM, etcétera, que tenemos ya para entender. Los indicadores de seguridad, bueno, acá les quería compartir algunos que creo que son importantes. La importancia de estos no es que, es que Edson lo comentó en la charla, entonces ya hice mi dashboard, ¿no? Lo cierto es, no hay peor error, ¿cierto?, que pensar que los indicadores que para nosotros son importantes para nuestro comité de seguridad o para la alta gerencia. Conversemos, preguntemos, ¿qué es lo que les gustaría ver? ¿Qué es lo que quisieran saber? Si ustedes están haciendo esta inversión, ¿qué es lo que más les preocupa? Y eso es lo que tiene que llevarse a esos indicadores, ¿sí? Entonces, solamente para tenerlo en cuenta. El cuarto punto es mejorar la capacidad de respuesta. Y acá, nuevamente, el cibercriminal no nos va a atacar de acá a 3 años cuando estemos mucho mejor, ¿cierto? Ojalá para él nos ataque mañana cuando estemos mucho peor, ¿no? Y así sigue con su negocio. Entonces ahí nos toca realmente comenzar a hacer planes. Pero ¿qué pasa si yo no tengo hoy pues, la última herramienta de aislamiento en la red o automatización en tal? No importa, ¿sí? Cuando nos vayan a atacar, igual nos van a atacar. Tenemos que aprender cómo reaccionamos de la manera más adecuada con las herramientas y los recursos que tenemos. Ponerlo en un plan hoy nos asegura a que podamos pensar con cabeza fría en qué aspectos yo debería tener en cuenta. El día que tengamos 800 llamadas en el teléfono a la vez, que nuestro jefe esté pateando la puerta porque no sabe por qué reaccionamos tan lento, ¿cierto? Y no sabemos, no tenemos ni idea hoy si nos han fugado los datos y qué datos se han fugado, ahí va a ser bien difícil que se nos ocurra todas las posibilidades de pasitos que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no los animo, ¿no? Porque tendría que ser una cosa así medio voluntaria. Deberían salir ustedes obligados de hoy, ¿cierto?, a diseñar su plan después del cóctel, o antes idealmente, ¿no?, o por lo menos a revisarlo y reforzarlo, porque este es uno de los temas más críticos hoy que deberíamos estar atacando. Las simulaciones de escritorio, decíamos, ¿cierto?, es lo que nos va a poner a prueba, tanto a nivel operativo, ¿cierto?, como un poquito más táctico y, por supuesto, estratégico. Y después, obviamente, a las personas en nuestros equipos, en todos nuestros equipos, nos tenemos que estar probando permanentemente. ¿Por qué? El atacante no nos va a tomar una prueba, ¿no? No va a decir, a ver qué has estudiado para ver si te pego ahí, a ver si está bien el control, ¿no? No, no funciona así. Su negocio es hacer dinero y su negocio es encontrar puertas abiertas. No le interesa al atacante saber que nosotros hemos generado una carta de riesgo que lleva 1 año sin atacarse, pero que lo dijimos, ¿no? Eso no le interesa al atacante. Igual nos va a hackear, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí nos toca? Trabajar justamente en mantenernos cada vez más listos para reaccionar. Y ahí entran a trabajar justamente esos 2 otros puntos, ¿no? ¿Cómo es que efectivamente puedo yo poner a prueba las medidas de seguridad, las capacidades de bloqueo, las capacidades de detección, de respuesta de mis equipos a partir de estos 2 cosas? Lo otro es, muchas de nuestras organizaciones tienen decenas, ¿cierto?, de soluciones de seguridad. Entonces, vendedores de tecnología nos hacen un favor espectacular, pero nuevamente, esto no se trata de qué herramienta compro, ¿sí?, sino cómo le saco el mayor provecho a cada inversión que yo hago en estos temas. Y ahí la simulación de adversarios, por lo menos en todo lo que tiene que ver en la parte técnica, justamente nos permite dar esto o hacer una revisión en mucho mayor profundidad.
Entender si todas las inversiones que yo hice de alguna manera están siendo efectivas, están haciendo su trabajo, si es que no tengo silos y si es que tengo un nivel de visibilidad correcto para hacerle frente a los atacantes. En muchos de los casos, nuestra estrategia tiene que ser que el atacante haga el mayor ruido posible para que lo veamos y tomemos acción rápido. Si es que ni siquiera se están generando logs de ese tipo de situaciones, olvídense, no van a ver por dónde viene el gol. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito de la simulación de adversarios. Y lo otro es, acá con toda la parte técnica, ¿no? Pero, ¿qué hacemos desde la alta gerencia para gestionar una crisis? Cuando hablamos de la gestión de crisis, y esto es un poco de las lecciones aprendidas que hemos visto de las empresas y pues, las cosas buenas y malas que han hecho al momento de responder ante cibercrisis, ¿cierto? Ya no el ciberincidente del día a día, ¿no? Son estos 8 puntos. Por supuesto, toda la parte de respuesta ante ciberincidentes y a qué terceros llamar y demás, eso es súper importante y eso forma parte de la gestión de crisis, junto con algo sumamente crítico. Dependiendo del tipo de ataque, normalmente cada minuto cuenta. El día, siempre nos pasa que cuando hacemos estas simulaciones o en la vida real, pues siempre hay alguien que piensa que es Superman, ¿no? Entonces dice, no, yo voy a tomar la decisión de apagar toda la red. El día siguiente, por eso ya no están, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, es que ¿quién le dijo a ese señor que está autorizado para apagar toda la red? ¿No? ¿Dónde se aprobó eso? Eso es parte de esas decisiones que ojalá estarían preaprobadas para que ese día no estemos discutiendo si es válido o no, es parte de la gestión de crisis. ¿A quién comunico? ¿Qué le digo a mis colaboradores? ¿A los terceros que están trabajando al costado o a esos terceros a los que yo puedo infectar por un ciberataque? ¿Cierto? La comunicación a mis clientes. Todo eso tiene que ser integral. Porque el día que ustedes le levanten el teléfono a un cliente y le diga, ah, sí, es que estoy con un ataque de ransomware, pero ya regreso, y a los empleados le dice, todo se está incendiando, y al regulador le dice, problemas tecnológicos, ¿no? Ese día estamos fritos, ¿no? El manejo de medios, si es parte de la estrategia de nuestra organización, pues espectacular. Tenemos que trabajarlo, entrenar, saber quién es el vocero, qué pasa si está de vacaciones, si es que vamos a enviar un reporte o no. El manejo de la extorsión. Ahí vienen de nuevo los que han visto mucho 24 y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, jamás negociaría con un terrorista. Bueno, nuevamente, utilicemos estrategias, ¿sí? Si es parte de lo que tenemos que hacer, estamos fritos y no sabemos hoy, en este momento, qué es lo que va a pasar, pues muchas organizaciones tienen como estrategia justamente tener un equipo capacitado para manejar esas extorsiones, no con el objetivo de pagar, sino con el objetivo de incluso sacarle el mayor provecho al cibercriminal que revele un poco más de la información para validar que efectivamente se llevó data válida, pero además que nos indique más o menos por dónde pudo haber venido el ataque. Y eso nos ayuda de repente a ganar un poquito de oxígeno. La continuidad del negocio. Es que tengo mis RTOs de 2 horas, ¿no? Oye, ¿y si se cae este equipo? RTO de 1 hora. Listo. ¿Y si se caen todos a la vez? Tiene que cumplirse los RTOs, sí, ¿no? Los RTOs son muy bonitos, pero lo cierto es que los ataques de ransomware nos han enseñado algo, ¿no? Y es que cuando estamos hablando de un ataque así de crítico y de masivo, muy probablemente se nos van a disparar, pero de 2 semanas de 2 horas a 2 semanas, ¿no? A 3 semanas. Entonces, el promedio de una afectación de un ataque de ransomware hasta que regresamos a la normalidad es de aproximadamente 3.4 semanas. Nuestros planes de continuidad del negocio duran 3 semanas. Y por supuesto las lecciones aprendidas. Ojalá que no las aprenda por lo que me ha pasado a mí, sino por lo que le ha pasado al vecino, ¿no? Y el quinto punto y último es mejorar la continuidad del negocio. La mejora de la continuidad del negocio, obviamente, no los va a aburrir, ¿cierto? Con esta partecita, porque ya nos quedan 2 minutos, pero efectivamente hay una serie de accionar que es más o menos estándar cuando ocurre un incendio, una inundación, un terremoto, etc. Cuando tenemos un ciberataque, dependiendo del tipo de ciberataque, las activaciones de mis planes pueden ser diferentes, activar otro tipo de situaciones, de repente en algunos casos tendré que activar unos comités y otros no. Eso es cómo se ve un ataque de ransomware, de hecho, ¿no? Y ya sabemos que desde el inicio está haciendo una gran afectación, entonces no tiene sentido que espere 3, 4 horas hasta decir que de repente se va a convertir en una crisis cuando estamos seguros que se nos está convirtiendo en una crisis. Y eso nos lleva a que efectivamente la continuidad del negocio
nos sugiere como estos pasos, ¿no? Bueno, hacemos una evaluación de los riesgos, cuál es el impacto al negocio, las estrategias de recuperación, BCP, entrenamiento y ejercicio. Nuevamente, ¿en qué fallamos? En que estamos pensando como si estuviéramos dando el examen y no como si es que mañana nos fueran a atacar, ¿sí? En ese sentido, tenemos que ir pensando en cuáles van a ser esas estrategias de recuperación, no para el incendio, sino cuando tenemos un atacante metido 4 meses o 1 año en nuestra organización que ha estado investigándonos, sacando la información, ha conocido nuestros sistemas mejor que nosotros y hoy se está manifestando. Es ahí donde tenemos que encontrar cuáles serían esas estrategias más adecuadas para eso. Y ya para ir cerrando, quería compartir con ustedes esto, que es básicamente cuáles son esas estrategias y esos 4 puntos que de repente hoy están funcionando bastante bien para recuperarnos rápidamente de estas situaciones. La resiliencia de nuestros respaldos, que de alguna manera sean respaldos inmutables, cifrados, aislados de la red, etcétera. La creación y distribución de sistemas base, que ojalá ese día pues, no tenga que estar copiando por la red, sino que los tenga como más o menos establecidos. La recuperación de desastres bajo servicio, que básicamente hoy nos permite explotar esas capacidades que de repente podemos tener en la nube. Incluso no tengo que descargar el backup de mi servidor, lo restauro allá, o incluso activar escritorios virtuales. Y por supuesto, todas las capacidades de automatización. Y ya para concluir, 3 puntos críticos. Bueno, obviamente el panorama de ciberseguridad, pues si es un negocio tan bueno para el criminal, obviamente va a seguir empeorando y lo que vamos a tener que hacer es que tenemos que identificar nuestros riesgos y gestionarlos de manera oportuna. 2, la verdad, si es que pues, queremos estar cada vez más preparados, cada uno de nosotros en nuestra organización tiene que saber qué hacer, cada uno desde su rol. Nuevamente les digo, si es que hay algo que corre más rápido que un ransomware, es el chisme. Entonces, el día que ustedes le digan al empleado que no diga que estamos en un ataque de ransomware, ese día lo va a contar, ¿no? Entonces, hágame el favor. Y después el último punto es, este es el resumen de los 5 pasos, creo que son 5 pasos súper críticos que debemos tenerlos en cuenta. Y solamente para cerrar una frase de Robin Sharma que nos dice, el que suda más en la práctica, sangra menos en la guerra. Los invito a sudar más en la práctica, a estar más preparados y sudar menos en la guerra, porque el mercado está duro. Así que gracias a todos por su atención.